Bueno, vamos a empezar porque según parece solo quedamos los saludables, ¿no? Eh, Más o menos. Los sobrevivientes. Bueno, ¿qué vimos la clase pasada, Tomás? Eh, Comenzamos, o al menos introducimos las dos fórmulas, ¿no? Que serán muy importantes, la de mercancía, dinero, mercancía, y la de dinero, mercancía, dinero. La primera es la referente a aquellos asalariados, como creo que somos la mayoría, o si no todos los que estamos en esta clase, a menos que alguien nos sorprenda diciendo que es un gran empresario, en donde el asalariado cambia su trabajo y, y recibe un dinero a cambio, ¿no? Solo para cerrar el ciclo de nuevo y comprar más mercancías. Por el otro lado, tenemos la fórmula que pertenece, digamos, a los capitalistas, y veíamos que ni siquiera los grandes capitalistas, porque la señora de las tortas podía fácilmente tener dinero o incluso tomarlo prestado de algún banco o en algún préstamo familiar, que transformar ese dinero en mercancías, en materias primas, agregar su trabajo y vender estas mercancías para obtener dinero. Pero lo interesante o lo importante de esta fórmula es que el dinero, a pesar de ser el mismo, cuantitativamente ya no es el mismo, ¿no? Al final del proceso se presenta como con un incremento, ¿no? En apariencia aún no sabemos de dónde salió este incremento de mercancía, aunque creo que después de las clases ya podemos intuirlo, ¿no? Este proceso empieza con alguien que tiene dinero y lo intercambia por mercancía para al final obtener más mercancía, ¿no? Esa fue, creo yo, el núcleo de la clase. Vimos por otra parte, y algo que me parece interesante recalcar, por una pregunta de mis compañeros, no tengo presente quién, cuando se preguntaba si habían capitalistas en sí o obreros en sí, ¿no? O proletarios en sí. Esto me parece interesante porque podríamos hacer incluso un símil con la filosofía hegeliana, en tanto que ninguno de estos dos grandes elementos del capitalismo, perdón, es un elemento en sí, ¿no? Sino que se desarrollan en el proceso. Es el proceso quien determina o va determinando con el despliegue del proceso mismo a estos dos caracteres, ¿no? Veíamos que no hay, a pesar de que pudiéramos, digamos, definir a través de un arquetipo a un obrero en sí no existe, ¿no? Sino que es al interior del proceso quien se va volviendo el obrero o el capitalista, ¿no? Y creo que esos fueron los dos grandes centros de la clase, doctor. No sé si me estoy quedando corto, pero por el momento creo que es lo que podría adelantar. Muy bien, gracias, Tomás. ¿Qué agregarías, Víctor? Creo que nos comentó, doctor, me parece haber leído en el chat que su micrófono no servía. Ah, Nos adelantaba hace ratín, cuando comenzó la clase. bueno. Federico, ¿qué agregarías? ¿Puedo decir algo? Sí, claro, Daniela. A ver, bien, venga, Daniela. Bueno, nada más un poco respecto también a los procesos que menciona Tomás. Vimos el proceso que se necesita, bueno, creo yo, ¿no? En el que está siempre el capital, porque decíamos que el capital era un valor que se valoriza y que no cesa de hacerlo. Y además también hablamos de las dos clases anteriores, creo que fueron, de las funciones del dinero, que eran atesoramiento y que también nos servía como medio de pago. Entonces, bueno, ahorita solo quería mencionar eso de lo de la valorización, porque me vino a la mente con lo que mencionó de los procesos. Y habíamos mencionado con estas dos fórmulas que dijo Tomás, que una refería a un cambio cualitativo y la otra a uno cuantitativo. Y justamente hablando del cuantitativo es esta valorización del capital. Bueno, nada más era eso con respecto a lo que dijo Tomás. Gracias. Ahorita volvemos sobre eso porque es una cuestión crucial, ¿no? En este momento. Federico, ¿qué agregarías? Sí, pues yo agregaría que la circulación del dinero, y es aquí una diferencia entre la circulación del dinero sencillo y el dinero como capital,
es un fin para sí, ¿no? Y ahí es donde se muestra la valorización del valor mismo, que es lo que vemos como la plusvalía, ¿no? El plusvalor, perdón, que es este excedente que se genera de la fórmula D, M, D, con una pequeña apóstrofe, no sé cómo se menciona. También vimos la otra fórmula, perdón, que es MDM, que es la circulación en la que se inscribe el proletario al vender su mercancía para comprar más mercancías con un bien de uso. Y vemos aquí que entonces el capitalista solamente se interesa en la acumulación de capital, no el dinero como capital. En esta valorización del valor, perdón, va consiguiendo un excedente y aquí olvida entonces, como ya lo hemos visto en clases anteriores, el valor de uso, ¿no? Ese valor de uso ya no le importa, como hemos mencionado también, una mercancía puede oler a basura y seguir siendo mercancía, ¿no? Entonces, aquí en pues en eh, movimiento perpetuo del dinero, vemos que lo que importa es el valor de cambio. Tu micrófono se silenció, Federico. Sí, mm, ya había terminado, perdón, pero podría agregar también sobre lo que dice Tomás, sobre la pregunta que había hecho, si hay capitalistas o proletarios como tal, ¿no? Y usted me mencionaba que no es una clase fija, ¿no? Que estas condiciones de existencia se dan dentro del modelo de producción, ¿no? No por ser hijo de capitalistas o hijo de proletarios, está como aquí en una etiqueta en la frente que dice proletario, ¿no? Estos procesos se dan esos medios de vida, perdón, se dan en los procesos de producción y pues ahí vemos que no es una clase fija, ¿no? Así es. Marco, ¿qué agregarías? Pues quizá un poco abundar sobre este carácter del trabajo abstracto que emerge específicamente en el modo de producción capitalista, ¿no? Que es un resultado de de las relaciones y representaciones simbólicas que ocupan las relaciones humanas en determinado modo de producción, que es el capitalista específicamente, ¿no? Y veíamos que este trabajo abstracto, por así decirlo, podría diferenciarse del trabajo en su sentido simple, que es como elemento suprahistórico de toda organización social, o como metabolismo hombre-naturaleza, ¿no? Veíamos que la producción en las formas precapitalistas se inscribía justo en esta forma de producción más bien, y el trabajo en Marx es analizado justo como un fenómeno en sí mismo histórico, ¿no? Entonces, cuando vemos la producción en el capital, descubrimos que el trabajo o la acumulación de trabajo es el origen, ¿no? El origen del valor. Veíamos también justo en ese sentido que, por así decirlo, el ser del valor no se muestra o no es una característica esencial de la mercancía sino que proviene del proceso de producción, ¿no? No del proceso de circulación, sino que en el proceso de circulación, por así decirlo, solo se actualiza o se realiza el valor, sin embargo, su origen o su fuente está posicionada en el trabajo, ¿no? En el tiempo de trabajo socialmente necesario, y el valor se realiza solo en este intercambio y en la circulación, por eso depende de estas dos esferas, pero tiene su origen específicamente en una de ellas, ¿no? Quizá también podría agregar que el producto final de la circulación de mercancías en ese sentido, como lógico o formal, es el dinero, ¿no? Y en ese sentido la circulación de mercancías es el punto de partida en sentido teórico, ¿no? Es como producto final de la circulación, la emergencia del dinero en la experiencia es el punto de génesis, ¿no? Pues del capital, no en términos teóricos, sino en términos, bueno, no sé si materiales o más reales, ¿no? Justo más concretos. Históricos. Sí, históricos más bien, sí, justo. Pues eso. Bueno, dos cosas que hay que subrayar, me parece, de manera muy importante. Uno, la puntualización que hacía Daniela. Por fin estamos encontrando la primera definición del capital. El capital no es otra cosa que valor que se valoriza.
valor en circulación. El capital no es una cosa, no es un objeto, no es el dinero mismo. Alguien preguntaba alguna vez, recuerdo, qué pasaba con los medios de producción y todo eso. Todavía no los encontramos, pero eh, desde ahora podemos decir que el capital no es ni los edificios, ni el dinero, ni las máquinas, ni la materia prima, ni el dinero que está en el banco del capitalista. Eso no es el capital. El capital es, para Marx, valor que se valoriza, valor en proceso, valor en el infinito proceso de reproducirse, valor que no cesa de reproducirse. Por eso es que es importante empezar por esta primera caracterización. Esto va a ser muy importante porque, como ustedes ven ya, para Marx, el capital es proceso, valor en proceso, valor valorizándose infinitamente, sin cesar, valor que vuelve sobre sí mismo para reanimarse, para volverse a producir y para incrementarse. Eso es el capital. Se presentará, eso sí, como materia prima, como salarios, como dinero en el banco, como edificios, sí, se presentará así, pero eso no es el capital. El capital para Marx es el valor que se valoriza, el valor en proceso, ¿de acuerdo? Segundo, y me parece muy importante para la comprensión que puedan tener de Marx en el futuro, la cuestión de las clases o de la formación de, por un lado, capitalistas, por otro lado, proletarios. Si el capital es valor en proceso, es el valor en proceso el que crea los soportes individuales de ese proceso. Quiero decir, es el valor en proceso el que crea a los capitalistas por un lado y a los proletarios por el otro. Claro, desde el punto de vista de la conciencia común, pues esos ya existen, ya están en la sociedad, eso es verdad. Pero lo que Marx va a afirmar es que es el proceso mismo el que los produce y los reproduce. Exactamente igual que el capital debe reproducirse en ciclos continuos, el capital debe reproducir la diferencia de clases, la diferencia entre individuos que forman los soportes de este proceso mismo. Para ejemplificarlo, permítanme usar un ejemplo célebre en mi caso, que es el del payasito nalgón. ¿Se acuerdan ustedes de los payasitos nalgones? ¿No? Eran esos niños que se colocaban en los semáforos, se subían a una escalerita, llevaban unos globos en el trasero y se ponían a bailar. ¿Se acuerdan ya? Bueno, Federico creo que nunca vio un payasito nalgón. En las películas a lo mejor. Bueno, el caso, fueron muy populares, como ustedes ven, mis ejemplos envejecen, pero ¿cómo llegó el payasito nalgón al semáforo para bailar? Es un niño que sin embargo gana su vida y colabora con su familia bailando en el semáforo vestido de payasito y con dos globitos en el trasero. Ese es el payasito nalgón. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Él nació probablemente en un lugar desfavorecido, ¿no? Probablemente nació en un lugar de muy bajos ingresos y tal, pero no nació con una etiquetita que decía futuro payasito nalgón, ¿no es cierto? ¿Cómo le hizo? Vamos a seguir un poco su trayectoria para que vean por qué dice Marx que eso se produce en el proceso. Él iba a la escuela, empezó a ir a la escuela primaria. Por supuesto que no fue a una escuela privada, no lo mandaron a una escuela Montessori y tampoco fue a dar a estas, el Olin Yolitzli y todas estas con nombres prehispánicos, ¿no? Sino que fue a dar a una escuela de por la zona, de la SEP. Sus maestros pues eran todos de la CENTE y entonces hacían huelga cada que era necesario, es decir, cada tercer día, de manera que pues su educación no marchaba demasiado brillantemente, ¿no es cierto? Entre que los maestros eran asociados de Lester Gordillo y tenían un sindicato muy combativo, y luego la profesora o el profesor, pues para mantenerse en vida tenía, para mantener su ingreso tenía cochinitos que tenía que cuidar, y luego
también tenía gallinas que tenía que atender, total, que la educación del payasito nalgón no era muy brillante, ¿no es cierto? Sin embargo, pues era una educación después de todo. Entonces, de repente le ponían tareas, ¿no es cierto? Le dejaban una tarea al payasito nalgón y entonces, pues iba a su casa y la hacía. Ahí yo introduzco una anécdota personal, porque yo también hice mi primaria en la educación pública. Yo soy un orgulloso producto de la educación pública mexicana. De manera que yo también iba a una escuela primaria de esas. Entonces yo tenía una maestra que me decía, mira, yo puedo adivinar qué cenaste anoche, porque en tu tarea están todas las manchas de grasa de donde hiciste tu tarea. Ahí está el molazo, ahí está el frijolazo, está toda sucia. Al payasito de algo le sucede lo mismo, porque cuando tiene que hacer la tarea, pues no tiene más que un cuarto redondo, ¿no? Y entonces él hace la tarea en la mesa del comedor. Entonces, pues obviamente ahí se engrasa, se ensucia, ¿no es cierto? Y luego pues tiene que cuidar a su hermanito, porque su mamá está lavando ajeno y su papá no ha llegado desde hace una semana. Entonces, pues el payasito en algún se las ve bastante duras con la tarea, ¿no es cierto? Eh, Cuando se levanta en las mañanas, el payasito en algo no tiene agua corriente, de manera que pues ahí se medio lava la carita con lo que puede, no se lava los dientitos y lo más probable es que tarde o temprano tenga animales en la cabeza. Bueno, llega a la escuela y entonces la maestra lo ve muy poco limpio, con una tarea francamente desastrosa, ¿no es cierto? Claro, la tarea la tuvo que hacer en su casa porque su papá o su mamá no le dijo, a ver, consulta la enciclopedia británica que tenemos aquí atrás para que hagas tu tarea, ¿no? Y tampoco tiene internet, de manera que pues ahí la hizo como pudo. Resultado, la maestra le dice, eres un pésimo alumno, eres una basura como alumno, de manera no sirves como alumno, vete a sentar hasta atrás, ¿no? Hasta atrás se va el payasito nalgón, triste porque pues no le va bien en la escuela, no es un buen estudiante, no brilla especialmente, ¿no? Él hubiera querido ser presidente de la República y bueno, a lo mejor en la 4T sí llega, pero en condiciones normales no. Entonces, pues se va muy triste atrás, hasta atrás. ¿A quién se encuentra atrás? Pues a la banda, ¿es cierto? Porque atrás están todos los flojos, todos los holgazanes, mientras las niñas están adelante, porque las niñas sí hacen su tarea y llegan limpiecitas a la escuela, pero él pues está hasta atrás y entonces encuentra a la banda, ¿no? Y en la banda pues todos piensan lo mismo, maldita profesora, no nos quiere a nadie, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos? Vámonos de pinta. Y el payasito algo dice, no, mira, tengo que quedarme aquí porque, no, hombre, vámonos, vamos a Chapultepec, vamos allá a los dinamos. Vean ustedes que mis ejemplos son también viejos, pero funcionales. Entonces el payasito nalgón se va con sus cuates de parranda, de paseo, ¿no es cierto? Y entonces, pues claro, menos cumple. La maestra llama entonces a sus papás para decirles, oiga, pues su hijo va muy mal, pero resulta que su mamá no puede ir porque está trabajando y su papá pues no aparece todavía. Entonces, pues la maestra dice, este niño es un caso perdido, ya no se puede reprobar en México, pero en mi época sí podían reprobar al payasito nalgón y se quedaba otra vez en segundo año del que no podía pasar durante 3 o 4 periodos. ¿No es verdad? ¿A qué convicción llega el payasito nalgón? Llega a la convicción de que él no sirve para la escuela. Él no tiene como idea que las condiciones le son desfavorables. Él lo que ve es que es un mal estudiante, que le va muy mal, que la escuela es muy agresiva y que, por ejemplo, cuando regresa de la pinta, pues lo vuelven a poner atrás y hasta en mi época le ponían las orejas de burro. Total, que el payasito en algo llega a la convicción de que no sirve para estudiar. Decide que no va a acabar la primaria o la va a acabar apenas y le dice a su papá y a su mamá, pues me voy a trabajar. Yo no sirvo para estudiar, no me voy a ser profesionista. Yo quería ser presidente de la República. Bueno, ahora sí puede ser, pero en condiciones normales no podría. Eh, y entonces decide trabajar. ¿En qué puede trabajar el payasito nalgón? Apenas terminó la primaria, lee mediocremente, ¿no es cierto? No es así extremadamente brillante, porque la inteligencia no es un mero coeficiente intelectual, sino que es conocimiento también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace?
pues decide ayudar a su papá y a su mamá y se va a la esquina como el payasito nalgón. Ya lo tenemos ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo llegó ahí? Nadie lo mandó ahí. Objetivamente nadie lo mandó ahí. Objetivamente lo que se presentó fue un mecanismo social, un mecanismo global que fue construyendo no solamente sus condiciones de vida, sino su propio pensamiento, su propia concepción de sí mismo. Él está convencido que no puede formarse, que no es para estudiar, que no puede mejorar en la vida y por tanto tiene que conformarse con la suerte que le ha tocado. La acepta conscientemente, no como parte de las relaciones sociales, porque el payasito no ha leído El Capital. Él acepta que ese es el destino de la gente, ¿no es cierto? Ese es el destino de los que nacen en esas condiciones y se reproducen en esas condiciones. Vean ustedes, el niño llega a la esquina del payasito nalgón no como un destino, sino como un proceso, no como una fatalidad, sino como una necesidad social que se va produciendo normalmente y que se va produciendo no solamente objetivamente, sino que va produciéndole a él su propia conciencia. Él acepta que su destino es exactamente ese porque así se le ha presentado la existencia. Y como no ha leído El Capital, como no ha podido asistir a estas clases, pues entonces cree que así es el destino, que así es el mundo, que las cosas no van a cambiar y que por tanto el actuar de payasito nalgón en el semáforo, pues es más o menos la suerte que le tocaba, que acepta con toda naturalidad, ¿no es cierto? La maestra no le dijo, tú me gustas para obrero. La maestra le dijo, tú eres un mal estudiante, ¿no? Su papá le dijo, eres un holgazán porque mira qué calificaciones me traes, ¿no es cierto? Nadie le dijo, las relaciones sociales de producción quieren que haya capitalistas y proletarios y por tanto te toque el papel de proletario. No, 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 eso no le dijeron. Le dijeron, eres un mal estudiante, no tienes futuro, eres un holgazán, ponte a hacer algo, ayuda a tu mamá, que de algo sirvas, ¿no es verdad? Pues entonces acaba su trayectoria bailando sobre una escalera en un semáforo de la Ciudad de México. Tan, tan. He ahí la historia del payasito nalgón. Nadie lo condenó. No nació con una etiqueta. Nadie le dijo cuál es tu destino, sino que se fue produciendo naturalmente el proceso de su vida hasta que llegó al lugar que le correspondía socialmente. No llegó forzado a él, llegó por su propia iniciativa, ¿no es cierto? Por su propia iniciativa quiero decir, pues él dijo, mejor me detengo, decidió que sus cuates eran los de la banda y los de la banda pues ahora andan asaltando autobuses allá en la México-Toluca, ¿no es cierto? Pues antes no ha caído en la cárcel, prefirió eh, ser payasito en algún, pero en general sus cuates, unos están en la cárcel, otros ya murieron a balazos, algunos están metidos en la droga. Vean ustedes, sucede, dice Marx, que el mecanismo social va produciendo en cada individuo la trayectoria que le corresponde, ¿es cierto? Claro que se puede romper, claro que puede romperla. Claro, por ejemplo, imaginemos que el payasito nalgón por algún momento llega a la universidad, se pasa 14 años ahí de fósil y luego llega presidente de la República. Bueno, pues sí puede ser, pero en general lo que va a pasar es que en la mayoría de los casos va a terminar con el destino que la sociedad le ha marcado. Un destino que, por cierto, no era una fatalidad, era simplemente el resultado de un proceso natural. Eso es lo que Marx está diciendo. Para otros, la trayectoria es totalmente distinta. ¿Por qué? Pues porque el proceso social va constituyendo una y otra vez a los individuos que van a ocupar ciertos lugares sociales, sea como payasitos nalgones, sea como el señor Salinas Pliego. ¿Sí? Se ve que nada tiene que ver esto ni con el talento personal, ni con la personalidad de cada uno, con la inteligencia, con la moralidad. No, no tiene nada que ver con las características de cada uno. Tiene que ver con el proceso social en que cada uno está inmiscuido y del cual resulta con una vida bien determinada. ¿Se ve esto claramente? ¿Qué me dirían?
A ver, Federico. Sí, me queda claro, nada más quisiera contrastarlo con lo que he visto en clases donde vemos Marx según su concepción del Estado, ¿no? En tanto instrumento de dominación de la clase dominante. Y yo sé que los politólogos somos muy rápidos a hacer aforismos, ¿no? Pero en este caso diríamos que es el sistema quien lo está dominando, ¿no? Quien lo está virando a esas condiciones de vida pues alienadas, ¿no? Justo vimos en una clase esta cuestión de la alienación y usted nos decía en una clase que el capitalismo es de las pocas, de los pocos modelos de producción o procesos históricos en los que tenemos a los niños trabajando, ¿no? Que no se veía eso en la antigua Grecia. Pero en otra clase vimos que entonces la alienación nos ha llevado a que nosotros como especie veamos niños en calidad de miseria, en calidad de calle, y no hagamos nada por proteger a las infancias, ¿no? Entonces, yo quisiera contrastarlo como con esta idea un poco más, no tanto del devenir natural de las cosas, como usted dice, sino como de este proceso constante de alienación y dominación del Estado capitalista. No sé si es tu internet o el mío, que te escuché muy, muy, muy cortado. A ver, tienes razón, pero lo que a mí no me, digamos, yo introduciré un matiz. Cuando se parte, por ejemplo, de la idea de que, claro, el Estado mexicano es un Estado de clase y por tanto su proyecto es someter a unos y favorecer a otros, probablemente hay algún grado de razón, pero me parece que no es así como se presentan exactamente las cosas. El Estado, exactamente igual que los capitalistas y los trabajadores, también surge del proceso. Es decir, no me gusta la idea de una sociedad, y creo que Marx preferiría no verlo así, creo yo. No me gusta la idea de una sociedad en la que una clase o un Estado conspira contra otro. Creo que la sociedad no funciona bajo la forma de la conspiración, sino bajo la forma del proceso. Claro, hay quien se favorece y quien obviamente va a tomar un partido, eso está clarísimo, pero en realidad no es porque tenga tampoco en sus manos el proceso mismo. Es el proceso el que crea a unos, a otros y al árbitro, ¿sí? Yo decía la ocasión anterior que la lucha de clases en Marx no es como un partido de fútbol, en el que por un lado está la clase proletaria, por el otro lado está la clase capitalista y en medio el Estado como árbitro y entran a la cancha. No es así la cosa. La cosa es el proceso mismo el que va por un lado diferenciando las clases, por el otro constituyendo también al árbitro. Por ejemplo, eso explica lo que estamos viendo ahora, ¿no? El Estado mexicano hoy claramente está apostando por las clases desfavorecidas y eso está muy bien. Eso está muy bien porque es verdad que los estados anteriores no lo hacían. Eso está muy bien. ¿Cómo surgió? ¿De la nada? No, surgió del proceso mismo. Es el proceso de empobrecimiento el que hace surgir a un estado que ahora tiene una perspectiva distinta. ¿Sí me explico? Cuando uno piensa en términos de complot, cuando uno piensa en términos de que una clase conspira contra otra y entonces estos quién sabe dónde se reúnen, pero seguro que se reúnen y aplastan a los demás, no, así la cosa no es, porque incluso dentro de la clase poseedora, pues hay disensiones, aperturas, cortes, o sea, creo que es más interesante ver la cosa como proceso, porque eso te permite comprender las diferentes agrupaciones, los diferentes enfrentamientos, las diferentes tensiones que existen socialmente. ¿Sí? Yo introduciré ese matiz, porque claro, uno tiende a decir, no, pues el Estado mexicano es un Estado opresor y por tanto se la dedica, se la pasa a ver viendo cómo friega a unos y cómo ayuda a otros. No, no es así, no es, por supuesto hay algo de verdad en eso, pero no es exactamente así. También el Estado está sujeto a transformaciones que, como en el caso nuestro, por ejemplo, pues inclinan la balanza en el otro sentido. Nuestro país tiene una larguísima trayectoria de desigualdad que hay que corregir, está clarísimo. Y por supuesto, si es a través del Estado, bueno, probablemente sea más o menos apacible. Podía adoptar unas formas mucho más violentas. ¿Me explico?
creo que este matiz es importante para alguien como tú que hace ciencia política, porque si no, la ciencia política suele presentarse así, ¿no? Como la bandera de un lado, la bandera del otro lado, y a ver cómo se enfrentan. No, 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 no. Marx no piensa así. Alfonso. Sí, doctor, yo digo nada más para complementar, sí estoy de acuerdo con usted en este matiz, pero me parece que a partir de principios del milenio sí podríamos hablar, eh, pues quizás sí de una conspiración para intereses dentro del mismo, y ojo, una conspiración de un Estado capitalista para el mismo capital, para intereses del mismo capital, ¿no? O sea, y me estoy refiriendo justamente uno, al ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que eso ya está para mí más que comprobado que fue una conspiración del mismo Pentágono y Estados Unidos, y dos, las elecciones para Bush en Estados Unidos, ¿no? Y eso sí fue una super conspiración y una super tomadura de pelo, ¿no? Pues digo, para muestra, pues, un botón, ¿no? Estúpidos hombres blancos de Michael Moore, ¿no? O sea, lo que hicieron ahí sí fue, o sea, y pensando justamente en intereses, curiosamente, de hombres de raza blanca, hombres capitalistas, intereses del capital, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cosa curiosa porque sí, efectivamente este matiz es muy importante, pero también dentro de las contradicciones de la evolución del capitalismo, pues ahora sí podríamos hablar de una conspiración para tratar de obtener intereses, ojo, dentro del mismo capital y de la clase burguesa, diría Marx, porque ni siquiera es de la clase proletaria. O sea, los más desfavorecidos fueron los hombres de clase de raza negra en ese momento. Me refiero al tema de las elecciones, porque en el tema de las Bueno, Torres yo no Gemelas, quisiera todo, ¿no? entrar en esos temas. Yo no quisiera entrar en esos temas porque a mi juicio los conspiradores siempre se sobrevaloran, ¿no? Es decir, a mi juicio los conspiradores siempre acaban sobrevalorándose. Una cosa es que tú planees, efectivamente, voy a hacer de tal manera que gane un presidente estúpido para, bueno, pero el problema es que en sociedades como las nuestras, eso probablemente un impulso muy fuerte, pero debe contar todavía con condiciones mucho más globales. Creo que, en fin, yo no quisiera entrar en eso porque además no sé si coincido con tus puntos de vista, pero eh, me parece que los conspiradores inevitablemente se sobrevaloran. Si la conspiración no encuentra las condiciones sociales, por mucho que conspires y por muy fuerte que seas, eso no funciona, ¿no? Eso solo funciona si las condiciones políticas lo permiten. Así se trate de Bill Gates y de 4 o 5 más, requiere de las condiciones sociales. Tomás. Sí, quizás comentar, ¿no? Que eh, quizás esta visión, como defines, teleológicos, inteligentes, es muy espinosista, ¿no? En el sentido de que tendemos a ver la totalidad, ¿no? O esta totalidad ya fetichizada, eh, como si tuviese voluntad propia, ¿no? Como si este Dios que hemos creado fuese tan humano que nos funcionara a través de medios y de fines, ¿no? Y pensase, ¿no? O sea, digo, yo comprendo las posturas de los compañeros, pero también hay que tener en cuenta el otro lado de la moneda, ¿no? El lado que estamos, en el que estamos, ¿no? El campo en el que estamos es el de la filosofía, y en tanto ciencia, uno no puede tomar partido ni por un lado ni por el otro, ¿no? Lo que la filosofía me parece que hace en el caso de Marx y en el caso de Foucault, y en el caso mismo de Hegel, no es tomar un partido moralino en el sentido quizá más chato de la palabra, sino describir el proceso, ¿no? Y es a través de esta descripción del proceso que uno puede comprender los porqués del presente, ¿no? Por eso me parece que Marx no es un
un humanista en el sentido chato de nuevo de la palabra, sino es un científico, ¿no? Que nos está dando cuenta del proceso y de cómo las cosas se han constituido y de cómo el presente llega a ser lo que es. Y es a través de esta constitución que podemos comprender el papel que juega cada uno al interior del proceso, ¿no? Sí, y es como leía en Foucault hace unos días, ¿no? Cuando hablaba de la constitución del sujeto y decía, bueno, si es que pareciera que se pretende siempre buscar la negación de estas normalizaciones, pero si dejamos de lado estas normalizaciones se destruye al sujeto mismo, ¿no? El capitalista y el obrero no se pueden comprender si no es a la luz de este proceso mismo, ¿no? Entonces quizá mi comentario va en el sentido de que no nos dejemos llevar por discursos moralistas, ¿no? Y no pensemos en complots, sino pensemos en malosos que están moviendo los hilos, ¿no? Porque realmente nadie mueve los hilos, es el proceso mismo en su despliegue quien está dando cuenta de sí mismo, ¿no? Entonces, quizá eso, doctor, porque sí me parece un poquito peligroso pensar en términos como de una inteligencia que está llevándonos a fines teleológicos muy determinados, ¿no? Yo creo que no va por ahí la cosa. Sí, a ver, creo que tienes razón. Yo insistiría en que desde luego se puede tomar partido moral, ¿eh? Nosotros no estamos, o por lo menos yo no estoy diciendo que se trata de hacer ciencia pura, ¿eh? Se trata de conocer para tomar efectivamente posiciones políticas y morales y personales. Eso está claro. Pero hay que hacer primero el énfasis en comprender el problema. Y luego, quizá este comentario de Tomás y de Alfonso es interesante porque lo verdaderamente interesante de Marx es justamente que cuando se piensa en términos de proceso, se comprenden mejor todas las alternativas que están en juego en cada momento. Es decir, la lucha social es una lucha muy diversa, es una lucha muy de múltiples factores. Entonces, uno no puede simplemente tomar la idea de que se trata de un equipo contra otro. Dentro de los equipos hay distensiones, dentro de las distensiones hay todavía distensiones y todo esto está metido en un proceso. Eso es lo realmente bonito de todo esto, ¿no? Comprender la complejidad del proceso. No hay duda que tiene más, hay quien tiene más poder que otros, eso está clarísimo, pero aún ese poder se enfrenta a resistencias, antagonismos, oposiciones, y todo eso es justamente lo que hace interesante la perspectiva de Marx, ¿no? No tomar a la sociedad solamente como dos campos, como dos clases en pugna, sino comprenderla en las pugnas internas y globales que se dan en todo eso. Me parece que nuestro mundo de hoy es extremadamente complejo como para tomar simplemente una visión maniquea de unos o de otros. Es necesario comprender, claro que hay intereses y claro que hay intereses más potentes que otros, pero aún ellos encuentran resistencias, obstáculos, dificultades. Vean lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, en realidad, cada sociedad y el mundo global asiste hoy a una serie de antagonismos y de diferencias que tienen que ver con el proceso mismo y que hacen que se hagan facciones, se deshagan. Eso es lo realmente bonito de Marx, a mi juicio, desde el punto de vista del análisis histórico y social, es justamente esta complejidad, ¿no es cierto? Ver que el proceso crea antagonismos, luego los disuelve, crea oposiciones, las disuelve o las incrementa. Eso es lo bonito, me parece a mí. Lo más atractivo teóricamente de Marx es justamente eso, ¿no? Comprender la sociedad como un proceso extremadamente complejo en el que sin duda hay intereses, pero también hay resistencias, antagonismos, contradicciones, y esa es exactamente la imagen compleja que me parece que se saca uno del análisis de Marx. ¿Sí queda claro? Sí, tiene razón Alfonso, hay quien conspira, pero ni los que conspiran tienen la matraca en la mano. O sea, tiene razón Tomás, atención, también ellos enfrentan resistencias, también ellos enfrentan contradicciones. ¿Por qué? Pues porque el proceso va generando efectivamente alianzas, separaciones, enfrentamientos. Es una verdadera dialéctica, ¿sí? Es una verdadera dialéctica. Ahí se ve justamente la importancia del movimiento dialéctico, ¿no? Ver que es el enfrentamiento el que crea los protagonistas, crea las asociaciones, los vínculos,
las derrotas, los amores, los odios, todo eso va surgiendo justamente en el proceso mismo. ¿Sí queda un poco más claro? Sí, doctor. Y además tiene que ver con eso, digamos que siempre nos menciona de tener cuidado con lo inmediato, ¿no? Que no las cosas son como parecen o como se muestran a primera vista. Entonces son resultados de un proceso y hay que intentar conocer el proceso y entenderlo, porque justamente lo que vemos es un resultado de y no algo que ya está así como dado per se. Claro, claro. En la vida política, que es la manifestación de esa lucha, pues lo que vemos son alianzas a veces incomprensibles y que sin embargo existen, ¿no? Que son creadas justamente por el proceso, o antagonismos que son justamente eso, ¿no? Lo único que me permito pues terminar con este punto diciéndoles, eso es la belleza del proceso como Marx lo dibuja. Ver la complejidad de las contradicciones cambiantes, de la aparición de nuevos sujetos sociales, de la aparición de nuevos problemas sociales, de la solución o no solución de antagonismos que parecen de muy larga duración. Así se comprende, creo, mejor nuestro presente, que es de lo que finalmente se trata, ¿no? Eso sí, insisto en ese punto, no se trata de hacer solo ciencia, obviamente hay que tomar partido, obviamente hay que tener una posición política y moral, pero esa tiene que ser, a mi juicio, basada en el conocimiento del proceso, no nada más en la matraca, ¿no es cierto? ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar. Dice, llegamos, reitero estas definiciones porque son extremadamente importantes de la página 184. Dice, la forma plena de este proceso, está hablando del proceso de dinero, mercancía, dinero, la forma plena de este proceso es, por ende, dinero, mercancía, dinero incrementado. Esto es igual a la suma de dinero adelantada inicialmente más un incremento. A dicho incremento o al excedente por encima del valor originario lo denomino plusvalor, surplus value. El valor adelantado originalmente no solo pues se conserva en la circulación, sino que en ella modifica su magnitud de valor, adiciona un plusvalor o se valoriza. Y este movimiento lo transforma en capital. Ya tenemos la primera aproximación al capital. El capital es valor que se valoriza. Proceso. Valor en proceso. Valor en el proceso infinito de incrementarse. ¿Sí se ve? Ahí empezamos a ver qué es el capital para Marx. Luego dice Marx, es posible que alguien venda por encima de su precio, ¿no? Y que aparentemente en el intercambio gane algo más. Pero esto es solamente pasajero, dice Marx, porque aunque alguien venda más su mercancía en un primer momento, luego él tiene que aparecer como comprador. Es decir, en este modo de producción todos somos vendedores y compradores, todos. Y si podemos tomar ventaja, por ejemplo, en una venta como esta del judío que les digo de la tele a colores, pues al rato va a pagarla con otro judío que le va a vender calcetines como si fuesen térmicos. ¿Por qué? Pues porque justamente todos somos vendedores y compradores y el que logra una ventaja parcial en un momento, pues la pierde en el momento siguiente inevitablemente. Marx va a insistir mucho en este punto porque una de las claves de este capítulo es la circulación hace aparecer el plusvalor, pero no lo crea. Eso subrayenlo, por favor. En la circulación aparece el plusvalor, pero no se genera ahí. Y entonces este apartado va a ser justamente la demostración de cómo emerge ahí y sin embargo no proviene de ahí. Esa es la parte central de este apartado. Entonces Marx va a decir, vamos a examinar, es lo que va a dedicar las próximas páginas, vamos a ver cómo le va a la circulación, porque hay muchos que creen que en la circulación se genera valor, hay muchos que creen que en la circulación se genera un excedente, y es muy importante mostrar que no es así. ¿Sí? Por eso le dedica Marx todo este apartado a esta cuestión. ¿Sí? Dice en la página 185, la reiteración o renovación del acto de vender para comprar encuentra su medida y su meta como ese proceso mismo
en un objetivo final ubicado fuera de este. Ese es el primero. Dice, por el contrario, en la compra para la venta, es decir, en dinero, mercancía, dinero, el principio y el fin son la misma cosa. Dinero, valor de cambio, y ya por esto mismo, el proceso resulta carente de término. Marx va a decir, este proceso es infinito. ¿Por qué? Porque si empezamos con un capital de 100, lo incrementamos a 110, pues el siguiente ciclo no comienza en 100, comienza en 110. Claro, el capitalista va a retirar algo para su propio consumo, pero justamente lo que le resulta del proceso es un dinero que se va a valorizar. De manera que si el primer ciclo empezó con 100 para valorizarse, el segundo ciclo comienza con 110 y el tercer ciclo comienza con 120 y el cuarto y así sucesivamente. Por eso es un proceso infinito. Dice Marx, si se trata por consiguiente de valorizar el valor, existe la misma necesidad de valorizar la 110 que la 100. Eso es lo que le importa al capital. ¿Sí? ¿Sí se ve? Es muy sencillo, pero es importante porque otra vez Marx va a decirnos, en el proceso de valorización se da el incremento, pero no se produce ahí. Vamos a tener que dirigirnos a la fábrica y al taller para comprender cómo se genera ese plusvalor. Pero por ahora lo que vemos es que en la circulación se incrementa una y otra vez. Paso a la página 186. Me voy a ir un poco más rápido porque como esta página 186 y 87 son muy importantes. Y luego nos vamos un poco más rápido. Dice Marx, la circulación mercantil simple sirve en calidad de medio para un fin último ubicado al margen de la circulación, es decir, para el consumo. La circulación del dinero como capital, es, por el contrario, un fin en sí, pues la valorización del valor existe únicamente en el marco de este movimiento renovado sin cesar. El movimiento del capital es, por ende, carente de medida. El fin del capitalista, el fin del que está en el ciclo dinero, mercancía, dinero, es más dinero, más dinero, más dinero. Tiene que pasar por la mercancía, tiene que pasar por el valor de uso, pero no le importa el valor de uso, como a la señora de las tortas no le importa el sabor de sus tortas, le importa que se vendan, ¿sí? Y entonces su fin es el dinero con el que concluye el ciclo, y este es infinito. Dice Marx en la página 186, como les digo, esta parte es muy importante. En su condición de vehículo consciente de este movimiento, el poseedor de dinero se transforma en capitalista. ¿Sí queda claro? El poseedor de dinero se acaba de transformar en capitalista. Como dirá más adelante, de la oruga que era, pasó a mariposa. Pero es porque lo transformó la circulación. ¿Sí? Su persona, o más precisamente su bolsillo, es su punto de partida y de retorno de dinero. El contenido objetivo de esta circulación, la valorización del valor, es su fin subjetivo y solo en la medida en que la creciente apropiación de la riqueza abstracta es el único motivo impulsor de sus operaciones, funciona él como capitalista o como capital personificado, dotado de conciencia y voluntad. ¿Sí? Marx nos está describiendo cómo funciona la conciencia del capitalista. Funciona como conciencia que representa al capital. ¿Se acuerdan que al inicio, cuando en la presentación decía, en mi método, yo trato a las personas como personificaciones de un proceso? Pues esto es lo que está diciendo, ¿no? Las personas son personificaciones del proceso. Salinas Pliego es personificación del capital. Aunque él se crea muy chicho, en realidad es personificación de un proceso. Él simplemente representa el proceso en el que está metido. ¿Sí? Por muy chicho que se sienta, en realidad su fundamento no está en él, sino en el proceso. Nunca, pues, debe considerarse el valor de uso como fin directo del capitalista. Tampoco la ganancia aislada, sino el movimiento infatigable de la obtención de ganancias. ¿Sí? El movimiento infatigable de la obtención de ganancias.
mete la cita 8, que dice, para el mercader casi no cuenta el lucro efectuado, sino que mira siempre el lucro futuro. Él está pensando siempre en el lucro futuro, en la ganancia futura. No le interesa la ganancia parcial, le interesa el futuro de la ganancia. Este afán absoluto de enriquecimiento, esta apasionada carencia en pos del valor de cambio, es común al capitalista y al atesorador. Pero mientras el atesorador no es más que el capitalista insensato, el capitalista es el atesorador racional. Vean, el dinero funciona como medio de atesoramiento, decía Marx, pero el atesorador es un capitalista insensato porque pone su dinero al margen. El capitalista, en cambio, pone su dinero en circulación. Es decir, es un atesorador racional porque es alguien que busca una y otra vez el incremento. La incesante ampliación del valor a la que el atesorador persigue cuando procura salvar de la circulación al dinero, la alcanza el capitalista más sagaz, lanzándolo a la circulación una y otra vez. Vean ustedes, ya Marx nos dibujó cómo nos va a ir con el capital. El capital es un proceso, es valor que se valoriza. Él parece tener ya una vida propia, ¿eh? Porque al capitalista, claro que le importa eso, pero como ve que lo que funciona es su capital, que se incrementa y se incrementa y se incrementa, pues esa es la visión que él tiene de las cosas, ¿no? El verdadero sujeto desde el punto de vista no es él, sino su capital. Y esa es efectivamente la manera en que se va a representar al mundo, se va a representar a las cosas y se va a representar a los demás. ¿Sí se ve? La conciencia no es otra cosa que lo que resulta del proceso, la personificación del proceso, ¿sí? El soporte del proceso. Igual que el payasito nalgón, pero a la inversa, el capitalista ahora ocupa un lugar que no era un destino, que no era una fatalidad, ocupa un lugar que no tiene nada que ver o muy poco con su talento personal no. Claro, puede contar todo eso en algún momento, pero lo decisivo no es eso, lo decisivo es qué lugar ocupa en el proceso, ¿sí? Dice en la página 188 que es también muy importante. En cambio, en la circulación mercancía-dinero, funcionan ambos, la mercancía y el dinero, solo como diferentes modos de existencia del valor mismo. Esto es muy importante. En el proceso, el dinero y la mercancía funcionan como modos del proceso, como instancias del proceso. Por eso les decía que es muy importante para Marx ver que el capital es proceso, porque va a decir, a veces el capital se presenta como salarios, a veces el capital se presenta como edificios, y el capitalista dice, pues este es mi capital, ¿no? A veces se presenta como dinero en el banco, y también le dice capital. A veces se presenta como medios de producción, también se dice es capital, y en efecto, dice Marx, es capital, pero son modos, son instancias del capital, son apariciones del proceso, ¿sí? Cuyo fin es lograr el proceso mismo. ¿Sí se entiende? Esto es muy importante, ¿eh? Porque la conciencia común cree, y suele hacer así, llamar capital al dinero que tienes en el banco, a los medios de producción, a la fábrica, a la materia prima, a la bodega, a lo que está en la bodega, a todo le llamamos capital. Y no estamos equivocados, pero es que en realidad ninguno de ellos es el capital. Cada uno de ellos es solo un modo de aparición del proceso de valorización. Modo destinado a desaparecer. De nada sirve una máquina que no se usa. De nada sirve un edificio que no se usa para producir. Tienen que valorizarse. Tienen que ser valorizándose todos ellos. ¿Sí queda claro? Vean ustedes la definición del capital de Marx ya ahora. Es valor en el proceso de valorizarse, cuyas instancias son efectivamente la mano de obra, la materia prima, la fábrica, el edificio, la mercancía terminada, el dinero en el banco, todo eso es instancias del proceso de valorización. ¿Ok? No deben confundirse con capital.
a ver, un pequeño paréntesis. Así es como Marx explica que cuando apareció el capital en los primeros decenios, los obreros vieran en las fábricas, en la máquina, su enemigo. ¿Se acuerdan ustedes que los primeros movimientos obreros están destinados a destruir fábricas, a destruir máquinas? Porque la primera impresión que tuvieron los obreros es que su esclavitud provenía de la máquina. Entonces se dedicaron a destruir máquinas, pero eso no es destruir el capital. Destruir máquinas o destruir edificios, eso no es destruir el capital. Eso es destruir solamente instancias particulares. Pero así empezó el movimiento obrero, ¿se acuerdan? El movimiento ludista tan célebre en Inglaterra, pues era exactamente eso, era el obrero se rebeló contra la máquina porque pensó, la conciencia común piensa así, que la máquina era el capital y era la fuente de sus problemas. Pero no es así, porque la máquina no es más que una instancia del proceso mismo. Eso lo aprendió muy tarde el movimiento obrero y por supuesto Marx lo deja totalmente claro. El dinero como su modo general de existencia del capital, la mercancía como su modo de existencia particular o por así decirlo, solo disfrazado. ¿Sí se ve? Cuando un capitalista tiene mercancía terminada, a eso lo llama capital. Dice Marx, es el capital disfrazado, presente bajo la forma de valores de uso. ¿Sí? El valor pasa constantemente de una forma a otra, sin perderse en ese movimiento, convirtiéndose así en un sujeto automático. Si fijamos las formas particulares de manifestación adoptadas alternativamente en su ciclo vital por el valor que le valoriza, llegamos a las siguientes afirmaciones. El capital es dinero, el capital es mercancía. Y sí, las dos cosas son ciertas, porque ninguna de ellas es la totalidad. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Esta es una lección, me parece, epistemológicamente muy interesante, ¿no? Y políticamente muy importante a mi juicio, ¿no? ¿Cómo la ven? Pero en realidad, el valor se convierte aquí en el sujeto de un proceso en el cual, cambiando continuamente las formas de dinero y mercancía, modifica su propia magnitud, en cuanto plusvalor se desprende de sí mismo como valor originario, se autovaloriza. Valor que se valoriza. Valor que se autovaloriza. Eso es lo que más nos está enseñando. Eso es el capital, eso va a ser el capital. Por eso esta perspectiva de la circulación es importante, porque le quita la inmediatez a todas las cosas, ¿no? Nos hace ver que el verdadero sujeto del proceso es el valor, mientras las relaciones sociales en nuestras sociedades descansen en la producción de valor, el capital no va a desaparecer. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Eso es lo que Marx está diciendo. Vean ustedes, no nos está interesando, vuelvo a un punto que tengo en aprecio insistir. No nos está interesando las categorías económicas, no nos está interesando cuánto vale una mercancía o cómo se forma el precio. Nos está interesando cómo se forman las relaciones sociales bajo las cuales en estas sociedades se produce valor y se valoriza. Y cómo por ese proceso se van constituyendo los soportes individuales de ese proceso mismo y las clases sociales y sus conflictos, ¿no? El movimiento en el que agrega plusvalores en efecto su propio movimiento y su valorización, por tanto, autovalorización. Marx comenta, ha obtenido la cualidad oculta de agregar valor porque es valor. Pare crías vivientes, o cuando menos pone huevos de oro. ¿Ya vieron el fetichismo? ¿Ya ven el fetichismo? Ahora sí, pare criaturas vivientes. ¿Sí? Parece producir huevos de oro. Parece que el capital es el sujeto y que no hay nada más que hacer que doblar la corva ante él. ¿Sí? Como sujeto dominante del proceso, y este es otra vez muy importante, como sujeto dominante de tal proceso, en el cual ora adopta la forma dineraria o la forma mercantil,
ora se despoja de ellas, pero conservándose y extendiéndose en estos cambios, el valor necesita ante todo una forma autónoma en la cual se compruebe su identidad consigo mismo. Y esta forma solo la posee el dinero. Voilà. Por eso le dedicamos tanto tiempo a comprender la génesis del dinero, porque el valor que se valoriza necesita, dice Marx, una forma autónoma de presentación, una forma propia de presentación. Y esa forma es la que da el dinero. ¿Sí? El capital en realidad es valor que se valoriza. Y como valor que se valoriza, tiene que adoptar diferentes ropajes en el proceso. Ya veremos cuando entremos a la parte de compra y venta de la fuerza de trabajo, que adopta la forma de salarios, adopta la forma de medios de producción, adopta la forma de edificios, adopta la forma de mercancías terminadas, adopta la forma de pagares en el banco. Sí, sí, todo eso. Todo eso es capital. Y la forma autónoma en la que se puede presentar una vez que pasa todos esos procesos es exactamente el dinero. ¿Sí? Pero el dinero mismo, dice Marx, solo cuenta aquí como una forma del valor, ya que este tiene dos formas. Sin asumir la forma mercantil, el dinero no deviene capital. ¿Sí? Esto es muy importante. La circulación del dinero es capital, pero el dinero tiene que pasar por la mercancía. Es decir, la señora de las tortas tiene que pasar por hacer la torta. No puede pretender del dinero con el que empezó obtener más dinero. Tiene que hacer tortas. ¿Sí? Exactamente igual que el señor Sony tiene que hacer televisiones o computadoras o lo que sea, tiene que hacer una mercancía. El dinero no pare dinero por sí mismo. Por más que en el proceso se incremente, tiene que pasar por la mercancía. A eso se refiere Marco cuando dice, como va a decir más adelante, que sabe que no importa qué huelan, las mercancías son dinero. ¿Sí? Claro, hay mercancías sublimes como sus celulares, ¿no es cierto? Como sus iPods y todas esas, no sé cómo se llaman muy bien, pero los iPan, ¿no? O algo así. No, ¿verdad? iPan parece como de clase más baja, ¿no? Bueno, en todo caso, los iPod son maravillas. Es la copia china, doctor, el iPad, seguramente. Ah, bueno, entonces hay mercancías sublimes, pero hay mercancías pues muy desgarbaditas, ¿no es cierto? Como la basura o como los botecitos de Coca-Cola vacíos, como, pues sí, pero otra vez, esas mercancías tienen su honor, ¿eh? Tienen su orgullo, no las desprecian. Federico, ¿tú quieres decir algo? Sí, me surge la duda cuando menciona que el capital necesita de la forma de dinero porque es una forma de valor autónoma, ¿no? ¿Se refiere a su forma equivalente? Es decir, tanto que no es la forma relativa de valor de mercancía con mercancía. No, el dinero es la forma que puede autonomizarse del proceso. Si el capital se presenta como máquinas, pues tiene la forma de máquinas. Si el capital se presenta como edificios, pues tiene la forma de edificios. Ese es capital, pero no se puede presentar bajo la forma autónoma. Bajo la forma que se puede separar del proceso es el dinero. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Lo que está diciendo es simplemente, es la forma que permite ver al capital en su autonomía, en su separación. Porque luego el capital, por eso dice que hay que pasar por la mercancía. Imagínate la señora de las tortas. Supongamos, supongamos que la señora, es el ejemplo que creo que tú ponías la ocasión anterior, supongamos que la señora convence a la Secretaría del Comercio Exterior de que sus tortas son excepcionales, ¿no? Y empieza a exportarlas a Estados Unidos. Y capaz que forma la torta Bell, no el Taco Bell, sino la torta Bell. ¿Sí me explico? Ahora, la señora se ha vuelto como Salinas Pliego, ¿no es verdad? Ella se cree muy chicha, en realidad depende del trabajo de los demás. Bueno, pero el caso es que, pero la señora tiene que pasar para poder crecer por la compra del material para la torta, ¿no? Va a tener que seguir yendo a la central de abastos a comprar jamón, a comprar lechuga, a comprar aguacates, a comprar chiles, porque el dinero no se hace solo. Ella lo hace a través de las tortas. Pues es lo que está diciendo Marx, ¿no? El capital se reproduce en la circulación, pero no puede evitar pasar por la mercancía. Ahora, no es ese su interés, pero no puede evitarlo. ¿Sí, claro?
¿Sí queda claro? Pues ahí justamente es donde dice Marx en la página 189, el capitalista sabe que todas las mercancías, por zarrapastrosas que parezcan o mal que huelan, en la fe y la verdad son dinero. Judíos interiormente circuncidados y por añadidura medios prodigiosos para hacer del dinero más dinero. Eh, la aparición del término judío no quiero que lo tomen a mal, de ninguna manera se trata de hacer por nuestra parte algún racismo, no, 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 es simplemente que durante mucho tiempo el pueblo judío ha sido especialmente apto para hacer dinero y eso es todo, nada más. No, no hay, no, Marx mismo no creo que esté pensando como alemán, como buen alemán, en acabar con los judíos, ni mucho menos. Simplemente está diciendo, son lo que son porque han jugado un papel de soportes del capital muy importante. ¿Sí? Marx, el siguiente párrafo, se ve como lo que es el gran Marx en su escritura, no en su lírica. Dice en el párrafo de la página 189 a la mitad, como valor originario se distingue de sí mismo como plusvalor, tal como Dios Padre se distingue de sí mismo en cuanto a Dios Hijo, aunque ambos son de una misma edad y en realidad constituyen una sola persona. Puesto que solo en virtud del plusvalor de 10 libras, las 100 libras adelantadas se transmutan en capital, y así que esto se efectúa, así que el Hijo es engendrado y a través de él el Padre, se desvanece de nuevo su diferencia y ambos son uno, 110. Vean ustedes cómo Marx es una verdadera mula cuando quiere ser irónico, ¿no? Es Dios Padre y Dios Hijo, y luego son uno y el mismo, y tienen la misma edad, y son la Trinidad, y todo eso que no entendemos en la religión, aquí se entiende fácil. Es decir, el capital se engendró a sí mismo, ahora es el Hijo y el Padre, los dos son uno, tienen la misma edad, y sin embargo son diferentes, son uno y trino, y nomás falta el Espíritu Santo, pero ya está ahí, porque pues esto crece sin cesar. ¿Sí? Ese es Marx, o sea, ojalá y disfruten ustedes esta escritura, porque créanme, es de las escrituras más potentes que uno escribe, que uno encuentra en la historia. ¿eh? Es una escritura espléndida, ¿no? Es un gran escritor. Marx es una cultura inmensa, o sea, realmente, ojalá y disfruten todas estas partes que son muy, muy importantes. El valor, pues, se vuelve valor en proceso, dinero en proceso y en este carácter capital. Ahora sí ya tenemos la definición de capital. ¿no? El valor se vuelve valor en proceso, dinero en proceso y en ese carácter es capital. Ahí está la primera definición del capital. Marco. Sí, tenía una duda respecto a esta caracterización de el capital como valor progresivo y el capital como sustancia en proceso, bueno, más bien como el valor como sustancia en proceso. Me surge una duda de qué tanto podríamos pensarlo en términos de Hegel, esto de pensar el valor como sustancia y sujeto al mismo tiempo, ¿no? Que, no sé, me recuerda mucho a esta parte del prólogo a la fenomenología, ¿no? Cuando habla de cómo hay que concebir el proceso en tanto que sustancia y sujeto, ¿no? Y creo que, pues, justo ver el valor valorizándose en una progresión infinita, pero expresado en diferentes modos de existencia, pues tiene mucho, ¿no? Tiene mucha similitud con esta sugerencia que nos hace Hegel de pensar el proceso siempre como sujeto y como sustancia, ¿no? No sé que usted estaría de acuerdo en ese sentido. A ver, creo que tienes razón, pero no hemos terminado. Ahorita lo que hemos visto, lo que estamos viendo es el valor que se valoriza, nada más. Cuando entremos a la producción, veremos que aquí ya están inmiscuidos trabajadores, clases sociales. Entonces aparece la verdadera sustancia. El capital es, sin duda,
un proceso que se valoriza a sí mismo y en cierto modo, pues sí lo podrías considerar una sustancia en sí misma, pero no es una sustancia en sí misma, porque como veremos, todavía el capital depende de encontrar condiciones sociales y políticas que le permitan ser. Hasta ahorita no sabemos de dónde viene el valor. Sabemos que es trabajo acumulado, pero todavía no lo vemos aparecer. Entonces, cuando aparezca el valor, entonces aparecerá el trabajador, la familia, las relaciones sociales. Ahí, entonces, Marx eleva el nivel del análisis y nos muestra que el capital es el núcleo de estas sociedades, pero que el capital mismo depende de condiciones sociales y políticas muy complejas, ¿no? La aparición del trabajador, la reproducción del trabajador, las relaciones que lo hacen vender su fuerza de trabajo. Entonces aparece la verdadera sustancia, que es, por así decirlo, el modo de producción. Ese sí engloba todo. Ese sí engloba todo. El capital parece englobarlo todo, pero no es así porque le falta todavía toda la parte de la producción, pero esa no hemos llegado aún. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Tienes Sí, ok. razón, parece una sustancia y parecería que podemos llamarla como Hegel sustancia, pero en realidad vamos a ver que no es así, que para existir el capital y para producir plusvalor, para producir valor y plusvalor, hacen falta una serie de condiciones externas a la circulación en el ámbito de la producción y luego internas a la sociedad, internas a la historia, que son las que justifican todo eso. Cuando eso se despliega, entonces sí ya ves el capital en el modo de producción capitalista, el modo de producción que descansa en el capital, ¿sí? Pero el concepto de modo de producción involucra la ideología, las relaciones jurídicas, las relaciones políticas, las relaciones sociales, la educación, ¿sí? Involucra a toda la sociedad, ¿sí? ¿Sí queda claro? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, dice abajo, dinero, dinero y dinero incrementado. Dinero que incuba dinero. Reza la definición del capital en boca de sus primeros intérpretes, los mercantilistas. Esos fueron los primeros intérpretes, los mercantilistas, allá por el siglo XVII, ¿no? Que veían que efectivamente en el comercio comprar y vender suponía una ganancia. Y por eso se creó la idea de que el comercio genera valor. El comercio no genera valor, dice Marx. El comercio no genera valor, no agrega valor al producto. ¿Tú levantaste la mano, Daniela? ¿O fue un dedito eh, que no supo lo que No, hizo? doctor, creo que no. Ah, bueno. Comprar para vender, o dicho con más exactitud, comprar para vender más caro. Parecería ciertamente no ser más que una clase de capital, una forma peculiar, el capital comercial. Pero, dice Marx, también el capital industrial es dinero que se convierte en mercancía y por la venta de la mercancía se convierte en más dinero. A partir de aquí, Marx va a decir, parecería que solo nos referimos al acto del comercio. No, 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 no. Vamos a ver, y aquí empieza la demostración, que el mero acto comercial, el intercambio de mercancía por dinero, no genera el valor. A partir de aquí empieza la demostración en el apartado 2, se llama contradicciones de la fórmula general. Dice, por último, en el caso del capital que rinde interés, ahora vamos a hablar un momento del capital que rinde interés, la circulación dinero, mercancía, dinero se presenta abreviada, pero con su resultado, pero sin la mediación en estilo lapidario. Digamos, lo aparece como dinero, dinero incrementado. Dinero que es igual a más dinero, valor que es valor en sí mismo. En realidad, pues, dinero, mercancía, dinero, tal como se presenta directamente en la esfera de circulación, es la fórmula general del capital. ¿Sí? En el capital financiero parecería que pasamos de dinero a dinero, dice Marx, pero en realidad no es más que la forma abreviada del capital. Y como sabemos, ahí no se genera valor. Se genera dinero, pero dinero que no tiene sostén, dinero que no tiene soporte. Eso es lo que estamos viviendo en gran medida, ¿no? El desbocamiento del capital financiero es justamente una de las cuestiones que nos tiene acogotados por todos lados, ¿no es cierto? Al punto que, los países cada vez más dependen del mercado financiero, ¿no?
es decir, de la pura especulación. ¿Sí? Bueno, ya comentaré. Hay ahí una serie de condiciones muy interesantes, ¿no? La forma que adopta la circulación cuando el dinero sale del capullo, convertido en capital, contradice todas las leyes anteriormente analizadas sobre la naturaleza de la mercancía, del valor, del dinero y de la circulación misma. Contradice todo lo que hemos dicho, porque dice Marx, ¿cómo es posible que una diferencia puramente formal, dinero, mercancía, dinero incrementado, cómo puede ser que esta diferencia puramente formal transforme como por arte de magia todos los procesos? ¿Cómo puede ser, no? Si nosotros hemos dicho que el valor es trabajo puesto en la mercancía, ¿cómo de repente resulta que en la circulación aparece más valor? Esta es una contradicción que hay que resolver, y la manera de resolverla de Marx es mostrar que en realidad la circulación del dinero no genera valor. Y por eso va a hacer varios ejemplos, va a hacer varios ejemplos en donde Marx va a mostrar, supongamos que alguien vende más caro, supongamos que alguien compra más caro, pues vamos a ver que en realidad eso no genera ningún valor adicional, ¿sí? Dice, pero eso no es todo. Esta inversión solo existe para uno de los tres amigos del comercio que trafican entre sí. Y entonces empieza a explicar, no me voy a detener mucho en estos párrafos porque los pueden leer ustedes y me interesa más la idea general de Marx. Dice, si nosotros ponemos la relación A-B entre A que compra y B que vende, dice, para mí comprar a A y vender a B forman parte de una secuencia. Pero la conexión, estoy en la página 190 al final, en los últimos 3 renglones, pero la conexión entre esos dos aspectos solo existe para mí. No le va ni le viene a mi transacción con B. A este lo deja indiferente lo que efectúo con aquel. Es decir, no cambia nada las cosas que a mí me coloquen en un punto de la compra y a otro en otro punto, en el de la venta, dice Marx, en la página 191. Mi primer acto, la compra, desde el punto de vista de A, era una venta en efecto. Y mi segundo acto, la venta, era desde el punto de B, una compra. No contentos con ello, A y B explicarían que toda esta secuencia era superflua, mero arte de Birli-Birloque. Es decir, no cambia nada el que cambiemos el orden de las cosas. No cambia nada, dice Marx, que cambiemos el orden de las cosas. En realidad, la circulación de mercancía-dinero no genera en sí misma nada. Dice en la página 191. La inversión de la secuencia, pues, supongamos que invertimos la secuencia, no nos hace salir de la esfera de la circulación mercantil simple, y hemos de observar más bien si por su naturaleza esta permite la valorización de los valores que ingresan en ella y por consiguiente la formación del plusvalor. Es decir, el primer momento, dice Marx, en la circulación simple, da igual que yo aparezca como comprador que como vendedor. Si yo encuentro a otro y le vendo, pues en realidad da igual si en la siguiente relación yo aparezco como comprador y compro. Eso no cambia nada, dice Marx, nos ha sacado de ahí la circulación simple. Más bien vamos a ver qué pasa y si es posible que en la circulación aparezca dinero incrementado. Y justamente, les digo, la demostración va a ser que no. Todas las siguientes páginas se dedican justamente a eso, ¿no? Dice, examinamos el proceso de circulación en su forma bajo la cual se manifiesta como mero intercambio de mercancías. Y entonces empieza a poner el ejemplo, por ejemplo, de dos fulanos que compran. Dice, estoy en la página 191 al final. Que vende vino y compra trigo, produce quizá más vino del que podía producir el cerealero en el mismo tiempo del trabajo, y este más cereal del que podía producir como vinicultor. Es que el ejemplo que aquí pones, hay quien dice que en la compra y la venta los dos ganan, porque como cada uno de ellos es especialista en su trabajo, pues a lo mejor lo que yo obtengo con un especialista por mi mercancía es mayor. Por ejemplo, pone el ejemplo Marx de un vinicultor y otro que produce trigo.
Como el que produce trigo solo se dedica a producir trigo, pues entonces es mejor productor de trigo que los que tratan de improvisar. Entonces produce más trigo y lo vende a mejor precio porque contiene su trigo cada vez menor cantidad de trabajo, es más productivo. El vinicultor, el que vende vinos, le sucede lo mismo. Como solo hace vinos, pues su producción va mejorando y entonces su vino tiene menos cantidad de trabajo en él y por tanto se puede obtener de él una mayor cantidad de vino que si fuéramos con alguien que está improvisando a hacer vinos que tarda mucho tiempo y que lo vende muy caro. Entonces, dice Marx, parecería que desde el punto de vista del valor de uso, solo desde el punto de vista del valor de uso, el intercambio es benéfico. Eso es cierto, dice Marx, porque claro, si yo le compro vino al vinicultor que solo hace vino, pues seguramente lo hace a mejor precio que uno que hace vino y además zapatos y tal. Entonces, en el caso del valor de uso, pues sí, cada vez que la productividad del trabajo se incrementa, el valor de la mercancía baja y por tanto puedo obtener más mercancía por el mismo valor. ¿Sí? Pero eso es solo en el caso, dice Marx, del valor de uso. Dice Marx, voy a leer esa parte para que quede clara. Dice, respecto al valor de uso, estoy en la página 191, en el último renglón. Respecto al valor de uso, entonces puede decirse que el intercambio es una transacción en la que ganan ambas partes. No ocurre lo mismo con el valor de cambio. Con el valor de cambio, lo que se intercambia es valor, es decir, tiempo de trabajo. Y si el viticultor produce más vino en el mismo tiempo de trabajo y el señor que hace trigo produce más trigo en el mismo tiempo de trabajo, cuando intercambian en términos de valor, pues los dos entregan una cantidad de valor equivalente. ¿Sí? Dice Marx, ahí no se modifica, aunque se modifique por la productividad del trabajo de cada uno, en términos de valor de cambio, no se modifica. Dice Marx, no se modifica este resultado por el hecho de que el dinero, en cuanto a medio de circulación, se interponga entre las mercancías, disociándose así de manera tangible los actos de compra y venta. El valor de las mercancías está representado en sus precios antes de que entren en la circulación, es por ende supuesto y no resultado de los mismos. Marx lo que va a decirnos es, vamos a hacer varios ejercicios, a ver, les los adelanto para que quizás sea más fácil. Vamos a hacer varios ejercicios en los que Marx dice, supongamos que alguien vende más caro, ya se bailó al otro, pero en total pues no ha ganado nada porque al rato él aparece como comprador y tiene que entregar lo que supuestamente ganó. Lo único que pasa es que se están engañando unos a otros, ¿no? Ahora, vamos a suponer que yo compro más barato. Bueno, pues aparentemente acabo de ganar, pero voy a aparecer al rato como vendedor y entonces nuevamente se va a equilibrar la cosa. Marx va a hacer varios ejercicios para mostrar, miren, háganle como le hagan, el intercambio de mercancías, el intercambio de valores no produce valor. No hace más que distribuirlo mal. Si, por ejemplo, A engañó a B, pues A tiene una ventaja en mayor dinero que B, pero ese dinero lo perdió B, o sea que como global, como sociedad, como conjunto, pues no ha habido más valor. Lo único que pasa es que ahora uno se agandalló al otro y nada más, pero eso no ha cambiado nada, ¿no? Marx va a hacer varios ejercicios de estos, ¿sí? Dice Marx, considerando en abstracto, esto es, prescindiendo las circunstancias que no dimanan de las leyes naturales, a la circulación mercantil simple, en esta no ocurre fuera del reemplazo de un valor de uso por otro, nada más que una metamorfosis, mero cambio formal de la mercancía. El mismo valor de cambio, o sea, la misma cantidad de trabajo, se mantiene en manos del mismo poseedor de mercancías, primero bajo la forma de su mercancía y luego bajo la forma de dinero. No ha hecho más que transmutarse en dinero. Página 193. Tal cambio formal, es decir, que ahora mi mercancía sea dinero y luego se convierta otra vez en mercancía, no ha cambiado nada. Tal cambio formal no implica en y para sí
una modificación de la magnitud del valor, del mismo modo que no se da esta modificación de cambio si cambio un billete de 5 libras por soberanos, medios soberanos y chelines. Sí. En el caso de la circulación simple, pues da igual si yo vendo o compro o le compro a alguien que produce más vino que de lo normal, pero yo produzco al mismo tiempo más yoyos o más trigo y lo intercambio por valores, porque siempre es, dice Marx, quitemos ahorita, bueno, esto es importante, quitemos ahorita las condiciones adicionales, por ejemplo, que temporalmente una mercancía se encarezca pues por carencia. Por ejemplo, ahorita el limón, ¿han visto lo que está pasando? Ustedes no van al mercado al Anda súper, como ¿verdad? 85, ¿no? Bueno, ya bajó un poco, ya está regresando, pero No, sí, subió mucho. ayer estaba en 100 pesos. Yo ¿Por lo qué? compré como en 60 en No, la pues semana. es muy afortunado porque ayer salió justamente la noticia de que los narcos que asolan Michoacán, que es donde producimos fundamentalmente cítricos, han encarecido el limón. El limón no se encareció tanto por la sequía o por las lluvias, se encareció porque los narcos tienen asolada la región de la producción de cítricos. Bueno, dice Marx, ahorita uno podría decir, bueno, pues es que el limón se está vendiendo por encima de su valor, y es cierto, se está vendiendo por encima de su valor porque ciertas condiciones adicionales lo modificaron, pero eso es temporal. Bueno, no sabemos hasta qué punto se va a ir el narco, pero es temporal porque tarde o temprano el limón va a bajar a su valor. Su valor no necesariamente coincide en ciertas circunstancias con su precio, pero prescindamos ahorita, dice Marx, de eso que solo lleva a confusión para comprender el mecanismo del valor. ¿Sí queda claro? Por eso dice Marx, ciertamente las mercancías, estoy en la página 193 a la mitad, ciertamente las mercancías pueden venderse a precios que difieran de sus valores, como el limón en este momento, pero esta divergencia se revela como una infracción de la ley que rige el intercambio de mercancías. En su figura pura, pues se trata del intercambio de equivalentes y no tanto no de un medio para enriquecerse obteniendo más valor. ¿Sí? Es decir, el valor en este precio, en este momento el precio del limón no equivale a su valor. Pero sus circunstancias exteriores, dice Marx, que tarde o temprano harán que bajen a lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, ayer encontramos en internet una notita de un restaurantero que decía, cómpreme 2 limones y le regalo una pizza, porque el limón está tan caro que si usted me compra 2, pues entonces hasta le puedo regalar una pizza. Pero esa es una deformación, dice Marx, temporal. No caigamos ahorita en eso. Marx va después a introducir eso, pero no ahorita. Eso va a aparecer cuando el capital empiece a circular, cuando empiece a ponerse en relación con otros capitales. Eso va a importar, pero ahorita no nos interesa. ¿Sí? Por ahora, digámoslo así formalmente, Marx lo que está diciendo es, por ahora admito que la oferta y la demanda están equilibrados, como dicen los economistas. ¿Sí? Que no hay alteraciones en este momento de oferta y demanda, sino que tarde o temprano la oferta y la demanda se equilibran. Esa es la premisa que estamos adoptando por comodidad. ¿Ok? ¿Está de acuerdo? Bueno, tras los intentos de presentar la circulación mercantil como fuente de plusvalor, eso es lo que está demostrando Marx, se esconde pues las más de las veces un quid pro quo, una confusión entre valor de uso y valor de cambio. Y entonces cita a Condillac, que hace una verdadera ensalada que no vamos a leer, ¿no? Está en la página 193, casi ocupa una página, porque Condillac está totalmente equivocado, ¿no? Es decir, él no ve ni para atrás ni para adelante. Es una verdadera ensalada lo que hace Condillac, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no ha podido diferenciar valor de uso, valor de cambio. No ha podido diferenciar valor de cambio de valor. Pues entonces, lo que resulta es una verdadera ensalada. ¿Sí? Dice Marx en la 194. Como vemos, Condillac no solo hace un revoltijo con el valor de uso y el valor de cambio, sino que de manera realmente pueril
atribuye a una sociedad con una producción mercantil desarrollada una situación en la que el productor produce directamente sus medios de subsistencia y solo lanza a la circulación lo que excede sus necesidades personales, lo superfluo. Es decir, Condillac no solamente se equivoca porque no sabe diferenciar valor de uso y valor de cambio, sino que además nos lleva a la Edad Media en la que el productor no hace más que vender lo superfluo, ¿no? No su mercancía, como sucede en una sociedad contemporánea. Lo simpático de ahí es la nota 22, en donde dice, ahí Marx se va contra un contemporáneo suyo. Dice, como Condillac no tiene ninguna noción acerca de la naturaleza del valor de cambio, es el fiador adecuado que elige el señor profesor Wilhelm Roscher para apoyar en él sus propios conceptos infantiles. O sea, una cosa es Condillac, que pues, estaba todavía en una sociedad, y otra cosa es este bobo, que en realidad no hace más que hacer la misma ensalada y vendérnosla como economía, ¿no? Vean ustedes, esto es interesante, porque más lo que está diciendo Marx, sin estas categorías analíticas que hemos tenido, se pueden decir las barrabasadas más grandes del mundo, ¿no? Las más grandes del mundo, que el valor de uso produce valor, que porque el valor de uso importa, entonces él es el que produce valor. Todas esas boberías que Marx ha descartado, hoy funcionan en economía, todas. En general, yo no soy fetichista, sino un racionalista. Pero me pregunto si a las 2, cuarto para las 12, no hay el diablo maligno de Descartes, porque siempre sucede al cuarto para las 12, que entra a esta hora y perturba todo, ¿no es cierto? Son los conspiradores, ese es Es que quieren que tenga su descanso, profe, porque después sigue la otra, ¿no? Será eso, Daniela. Sí, es eso. Bueno, nos quedan 4 minutos que aprovecho para preguntar cómo vamos. Y además hacerles una pregunta. Miren, en principio, el trimestre termina el próximo jueves, pero yo les debo 2 sesiones cuando tuve la intervención. ¿Quieren que se hagan las 2 sesiones la próxima semana? Pues si usted quiere, si no se le hace muy pesado, yo ¿No sí se le hace quisiera muy seguir. pesado, doctor? Sí. A ver, hay 3 que dicen que sí, pero me gustaría saber la opinión sobre todo de los que están inscritos. Me refiero a Víctor, José, Sergio, Belén y Jorge. A ver, Víctor en el Víctor chat dice que dice sí. que sí. Víctor dice que sí. Belén, Jorge, Jorge. Estoy en medio de un curso por internet. Estoy en medio de un curso por internet. Dice, por Y mí no mi hay mamá problema, creo que dice está Jorge. dormida. José, Porque está dormida. Sí, profesor, no hay tienes el problema. micrófono Te abierto. llamo después de las 3 porque termino después de las 2 porque termino a las 2. Me Micrófono parece, me abierto, parece, Alfonso. me parece que es Alfonso, doctor. Creo que se le Sí, 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 es olvidó. Alfonso, sí. bye. José, Ya nos enteramos de que su Jorge. mamá está dormida. Sí, sí, sí. Ah, Sergio, disculpe, doctor, pero emergencia de salud familiar, por eso tuve que requiero la respuesta de Sergio, de Jorge y de Belén. Pues yo soy Sergio y a mí también me interesaría tomar la siguiente semana clases, no sé a los demás. Muy bien. Belén. Belén dice que sí. Jorge. Sí, también no tengo problema, profesor. Bueno, entonces tendremos la próxima clase, la próxima semana clase, porque les debo dos sesiones y a mí no me gusta dejar los trimestres incompletos. En fin, así lo he hecho toda mi vida, así que nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta Lo estamos volviendo a perder, doctor. Se empieza a se escuchar está de nuevo. perdiendo, doctor. adicional? Afortunadamente nos vemos la próxima semana y poder terminar este proceso de producción. Les decía que
afortunadamente tendremos, ¿me escuchan? Un ¿Sí? poco entrecortado aún, doctor. Ya no me escuchan. Ya no me escuchan. Sí, sí se escucha. Lo escuchamos. Sí, ya se escucha bien. Les decía que afortunadamente tendremos la próxima semana para terminar bien este capítulo y dejar preparado el camino para la producción, porque justamente este capítulo termina diciendo, ya vimos el problema, a ver cómo se resuelve. Incluso termina Marx diciendo, hic Rodus, hic salta, es decir, ese reto de la antigüedad que decía, a ver, Es el demonio del mediodía. Sí, maldito Slim, ¿no? es el demonio del mediodía, como dice No, Tomás, le está efectivamente. diciendo Bueno, que ya tiene que irse a descansar porque luego tenemos la otra clase, doctor. sí, también, pero a ver, termino con esto. Afortunadamente tendremos la clase la próxima semana. Terminaré este capítulo y dejaré planteado el siguiente capítulo, como en las telenovelas. Los voy a dejar en el abandono del muchacho por la muchacha y entonces no pueden perderse el siguiente capítulo. ¿De acuerdo? Con final de viernes, doctor, se dice. Con final de viernes. Exactamente, como final de viernes. Cuando ella le va a declarar que no es, el chiquito no es su hijo, sino es hijo de otro. Bueno, pues así, más o menos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, pues Sí, entonces doctor. nos vemos el jueves, si les parece bien. Hasta luego. De acuerdo. Sale pues. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Hasta doctor. luego, muchas gracias.